Bien, en este momento nos encontramos con nuestro amigo pastor Fausto Piña, quien lo hemos invitado para hablar de muchos temas que sé que el país lo necesita en este momento. Para nosotros es un placer que usted esté aquí en Chico Estudio Podcast. Gracias. También para mí es un placer venir aquí por primera vez a compartir algunas ideas sobre lo que Dios dice en cuanto a lo que ustedes pregunten. Pastor, vemos muchas cosas en el mundo, muchas tragedias, muchas situaciones. En las mismas noticias vemos que la gente está desafiando a Dios. ¿A qué se debe? La ignorancia de la palabra de Dios hace que el ser humano no tenga una idea clara y definitiva en cuanto a Dios. Y eso hace que el individuo pueda expresarse de una manera equivocada, errónea, porque no tiene el concepto claro de lo que realmente es Dios. Y Dios hay que verlo como el soberano, el que está por encima de todo, el dueño de todo y el que decide todo. Y entendiendo eso, entonces tenemos que respetar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. Es decir, que con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede estar haciendo charlas innecesarias, porque Dios es sobre todo y está totalmente determinado a que todo aquel que no toma en cuenta a Él le va a dar sanción, porque Dios castiga. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, las sociedades, cuando no están orientadas conforme a la palabra de Dios, tienen la tendencia a esparcirse en pensamientos, en ideas, en conceptos equivocados. Y en la actualidad no existe respeto a nada, ni los hijos a los padres, ni a las autoridades, ni a Dios, ni a nadie. El ser humano hoy vive una vida de completo libertinaje, y eso hace que el ser humano pues actúe diciendo cosas incorrectas en cuanto a Dios, y no tome en consideración que necesitamos reconocer la autoridad. La autoridad de Dios, la máxima autoridad de Dios. Y luego Dios delega una serie de autoridades que deben respetarse, tomarse en cuenta en esta vida. Y los hombres no lo hacen. Y eso trae consecuencias sumamente peligrosas, dañinas, y por eso el mundo está como está hoy, en una situación bien difícil. Vemos muchos jóvenes, pastor, en las calles ya sufriendo de demencia. Muchos culpan los vicios. Algunos dicen que la sociedad lo está rechazando. Pero yo estaba haciendo un estudio, un análisis de los tantos jóvenes que este año han muerto en manos de la policía. Y lo que más me preocupa, que la mayoría no llegan a 17 años. Bueno, eso se debe en gran medida porque la sociedad es la culpable de eso. Se le echa la culpa a los padres. Los padres no son culpables de lo que está aconteciendo hoy en día. Hay que irse a la raíz del problema. Y una sociedad descompuesta que tenemos, una sociedad sumamente sin valores, sin principios, sin dirección. Y queremos entonces echar la culpa a la parte más débil, a papá y a mamá, un ejemplo. Pero sucede que papá y mamá no tienen la educación, no tienen la enseñanza, no tienen los principios, los valores. Y nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, al decir que papá y mamá son culpables de la falta de educación de los hijos, es una irresponsabilidad tanto del Estado como también de la sociedad. Creemos que el Estado es el máximo responsable de la educación, no solamente la educación sistemática que tenemos en las escuelas y universidades, sino la educación familiar, la educación social, que debe ser implementada desde el Estado. Segundo, creemos que hay instituciones como son las iglesias que no han cumplido su rol, porque han perdido fuerza significativamente, y también los clubes y demás instituciones que orientan a la población tienen más fuerza que papá y mamá. Un niño, un joven que se case, por ejemplo, de
de 20 años con una joven de 18 años sin estudios, sin valores, de los barrios que vienen, que no hay principio de urbanidad, de cómo vivir en sociedad. ¿Cómo se cree que pueden educar los hijos? No hay manera de educarlo. La policía los mata porque también la sociedad no tiene manera de cómo resolverlo. Solamente es decir, bueno, el joven es delincuente, hay que quitarlo del medio y lo matan, que es también un acto de irresponsabilidad, puesto que no se debe matar a ningún ser humano porque cometa un acto delictivo. Se debe hacer preso, se debe educar para rehabilitar a ese ser humano y valorar la vida de toda persona. Yo creo que nadie tiene el deber o tiene el privilegio de quitar la vida a nadie. La vida la ha dado Dios y solamente Dios debe quitar la vida. Lo que tenemos que hacer los humanos es crear mecanismos de educación, de rehabilitar personas. Eso se necesita personas capacitadas. Tenemos psicólogos, psiquiatras, religiosos en el sentido de sacerdotes, curas, pastores y otras entidades religiosas más que tienen otros nombres a esos oficios, que podemos orientar realmente a la sociedad y darle al ser humano una educación, aunque sea mínima, para que pueda vivir en sociedad. Lo que sucede es que no hay eso, no hay educación, y la solución entonces es, bueno, el tipo no va a cambiar porque no hay manera de cambiarlo. Entonces lo matan. Y esa es la manera de que usted ve que matan tantos jóvenes que son adolescentes realmente, y eso es algo absurdo en una sociedad, en la nuestra, en cualquier parte que sea. No se debe matar al ser humano, se debe encarcelar, se debe educar, rehabilitarlo y poder traerlo nuevamente a la sociedad para que sea una persona de bien. ¿Qué puede llevar a una persona, pastor, que ya se esté dedicando, o se haya dedicado tanto tiempo al Evangelio, y de un momento a otro vuelve hacia atrás, a la vida que tenía antes o peor? Bueno, el asunto del Evangelio es algo de fe. Lo primero es la fe. La fe se ha perdido en gran medida en cuanto a Dios se refiere, porque el ser humano ha tenido como sustituto de Dios la iglesia. La gente se convierte a una iglesia, no a Dios. Y cuando el ser humano se convierte a una iglesia, no tiene temor a qué dice Dios realmente, ni qué Dios puede hacer, sino qué puede hacer la iglesia. Si la iglesia me va a disciplinar, si me va a amonestar, si me va a expulsar, o simplemente me va a dejar que yo haga lo que yo quiera. Es un problema de que la fe debe enfocarse a Dios, y la iglesia es producto de esa fe que tenemos en Dios, y no Dios producto de la fe que tenemos en la iglesia. Cuando el ser humano llegue a cambiar y diga yo soy cristiano, se compromete con la palabra de Dios, con hacer lo que Dios dice, entonces el joven, el anciano, quien sea que se convierta al Señor, va a permanecer. Si se convierte a la iglesia, cuando las circunstancias cambien, el individuo vuelve hacia atrás, pierde la fe en su iglesia, no tuvo una vivencia con Dios, no encontró nunca a Dios, pero sí estuvo en una iglesia. Pero la iglesia no es Dios, la iglesia es producto de Dios. La iglesia surge como resultado de la palabra de Dios. La persona cree la palabra de Dios, es decir, creerle a Dios, se llega a convertir, a aceptar esa palabra, tiene una vivencia con Dios, y entonces Dios lo añade a la iglesia cuando la persona ha estado ya salvado, es decir, ya tiene una fe y una obediencia a Él. Y eso se ha perdido. La lucha entre las iglesias, una iglesia contra otra iglesia, ha llevado a que se enfoque más en el asunto de iglesia que en el asunto de Dios. No vemos lo que decía antes, no vemos la iglesia como resultado de Dios, de la palabra de Dios, sino que vemos a Dios como resultado de la iglesia. Esa es la práctica realmente que hay. Por eso la persona se convierte y se va de la iglesia. Usted dice, por ejemplo, yo soy de tal iglesia. A mí no me importa de qué iglesia sea usted. Lo que debe importarme es que usted es de Dios y usted teme a Dios y usted obedece a Dios. Y si todos hacemos eso, entonces hasta se reduce la cantidad de iglesias que hay, porque las iglesias surgen producto de intereses que son intereses económicos, a veces intereses emocionales, otras veces son intereses producto de la ignorancia de la palabra de Dios o de la sociedad en sentido general. Por eso entonces es importante que uno tenga una idea clara
de que la existencia de las iglesias no son en realidad la fuerza motiva que haga posible que alguien sea fiel a Dios. Y por eso pierde la fe y vuelve al mundo, se corrompe, porque vuelve al mundo peor, porque no encontró a Dios nunca. Y va a decir ahora, yo estuve en la iglesia, yo fui parte de la iglesia, pero no fue parte de Dios nunca. Entonces no tiene temor a nada. Está peor la persona ahora, porque no sabe quién es Dios. Porque ahora va a ver al pastor, al cura, al líder religioso como el superior, cuando realmente el líder religioso es un ser humano, igual que todos los demás, con imperfecciones, con fortalezas, con responsabilidades, pero no es Dios. No hace nada en relación a lo que realmente es Dios. Y la iglesia en su conjunto tampoco. Dios es el soberano que está por encima de la iglesia, por encima de los individuos y por lo tanto de la sociedad. Cuando hay una conversión a Dios, hay cambios significativos. Cuando se habla de la Biblia, dicen que Dios hablaba en parábola, no sé esa parte, pero tantas cosas que están pasando como la guerra, ¿eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Jesucristo mismo dijo que vendrían guerras. Antes del fin del mundo, vendrían guerras y rumores de guerras. Entonces, las guerras son producto de la desinformación del ser humano en cuanto a los valores, en cuanto a lo que es vivir en sociedad, en cuanto a lo que es la vida. Y son producto también de los intereses, interés económico, intereses políticos, intereses geopolíticos, que muchas veces también está todo eso metido ahí. Es decir, que a veces hay una guerra y los que están en la guerra no saben por qué están peleando. Pero los que buscaron la guerra, los que hicieron posible la guerra, sí saben qué buscan ellos ahí. La guerra no se sabe nunca a simple vista por qué es, pero sí hay un principio fundamental que es el que va a hacer posible esa guerra. Dios ha querido que el hombre viva en armonía, en comunión, en sociedad, en la búsqueda de unos para nosotros, en amor en sí. Pero hay un ser que se llama Satanás, que él busca todo lo contrario. Y ese ser, aunque el ser humano lo niega, es lo que Satanás busca: poner el hombre contra el hombre contra la mujer contra la mujer y a la mujer contra el hombre también. Esa lucha que se ha tenido es una guerra fratricida que ha acabado con el mundo, ha destruido. Y por eso hay naciones que pelean unas contra otras, pueblos contra pueblos, familias contra familias. Hay guerras grandes, guerras pequeñas, ¿verdad? La Tercera Guerra Mundial que se está esperando que llegue y no llega, ojalá nunca llegue. Pero el mundo sí está en guerra y eso es bíblico, porque es la descomposición social que produce esa situación. Hay intereses que uno a veces ni tiene la menor idea de por qué existen. Pero hay gente que le interesa el dinero por encima de todo. Y por el dinero matan a quien sea. Hay otro que le interesa simplemente el poder, el dominar. Y por su dominio acaban con quien sea también. Y hay otros que pues hacen guerra para sacar beneficios. Ustedes saben que hay mercenarios ahora, ¿verdad?, que van a pelear a la guerra cuando realmente esa guerra no le toca, pero sí es un negocio. Viven de eso. Los países productores de armas, necesitan que haya guerra porque tienen que destruir esas armas que están ahí para hacer nuevas armas y para poder vender muchas armas también. Y también hay otros países que necesitan comprar armas porque también ahí hay ganancia en la compra, un porcentaje. Es decir, la guerra es un negocio hoy en día, un negocio que saca mucho dinero, ¿verdad? Y eso es producto de que el ser humano no valora a la vida humana, valora más la mercancía del dinero, valora más la mercancía del poder antes que al ser humano. Y sobre todo no toma en cuenta al Creador. Algunos jóvenes que delinquen dicen que ellos lo hacen, pero que Dios lo protege. Dicen que Dios no hace daño, pero en Romano 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. ¿A qué muerte se refiere? Se refiere a dos tipos de muertes. Hay una muerte espiritual, una muerte física. La muerte física se refiere a cuando el espíritu sale del cuerpo. El cuerpo queda muerto, porque lo que da vida realmente es el espíritu al cuerpo.
Al salir el espíritu del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Esa es la muerte física, la que se da y vemos continuamente cuando alguien muere por ahí, que llevan el cuerpo a enterrar, el cadáver, lo que quedó, los restos, dicen, lo que quedó. Me gusta la palabra resto porque es lo que quedó del individuo. La otra parte se fue, que fue el espíritu, el alma. Entonces, esa es la muerte física. Ahora, hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual, que implica la separación del individuo en cuanto a Dios. Entonces, la muerte siempre se refiere a separación. Separación cuerpo físico, espíritu. La otra muerte espiritual, separación del individuo en cuanto a Dios. Y ambas existen hoy en día. La mayoría de la juventud, no solamente la juventud, en sentido general, la mayoría de la población está muerta espiritualmente, está sin Dios, porque está separada de Dios. No solamente muerte cuando se vaya al infierno. El individuo sin Dios está muerto, está separado de Dios, vive sin Dios. Yo he notado que hay mucha influencia hoy, no solamente en la juventud, Junior. Tenemos muchas personas que son personas mayores, con ciertas capacidades exclusivas, que están haciendo alusión a las filosofías de hombres ateos que han negado a Dios, que se han frustrado su vida muchas veces producto de que no han encontrado una respuesta a las situaciones. Y entonces niegan la existencia de Dios. Y hoy esos libros que tienen esas personas, pues automáticamente lo confunden, ¿verdad? Y llevan al ser humano a alejarse de Dios y a producir conductas que generan violencia, que generan corrupción y apartan al individuo realmente en cuanto a Dios se refiere. Y eso implica muerte espiritual, porque están separados de Dios, no están relacionados con Dios, están sin Dios realmente. Bien. Veo que algunas personas, todo lo que hace, sea malo, sea bueno, se lo deja a Dios. ¿Será porque la Biblia dice que no dé paso a la ira, mía es la venganza? ¿Cómo Dios, cuál es el castigo que Dios le puede enviar a alguien que se salga de los mandamientos? Bueno, el castigo, los mandamientos de Dios tienen como norma vida. Todos los mandamientos de Dios dan vida. La desobediencia al mandamiento trae castigo, trae muerte. Muchas veces el ser humano no se da cuenta realmente de quién es Dios, porque no ve los mandamientos de Dios como una forma de regularizar, normalizar la vida del ser humano en la tierra, sino que lo ve como una manera de Dios controlarlo, como si Dios estuviera manipulando al ser humano. Y los mandamientos todos son vida, son luz, son esperanza. Los mandamientos es lo que nos permiten guiarnos correctamente ante Dios. Entonces, cuando el ser humano desobedece el mandamiento, intrínsecamente a la desobediencia dada al mandamiento de Dios está el castigo. Dios castiga severamente y ese castigo está dependiendo del mandamiento que sea, porque Dios también es justo y a cada mandamiento le pone un castigo. Por ejemplo, cuando los hijos son desobedientes a los padres, cuando los hijos no honran a sus padres, cuando los hijos no recompensan a sus padres, eso implica que su vida se le complica, porque hay una relación de compensación que se requiere entre el padre que se entregó, padre y madre se entregaron a crear los hijos, a ayudar a los hijos, a levantarlos, y luego después ellos se hacen los sordos, los ciegos, y no ven los padres, no ven necesidad de los padres, o sea, se olvidan de ellos. Esa desobediencia le acorta la vida. En cambio, cuando los hijos son obedientes a los padres, honran a sus padres, la vida se prolonga. Tienen mejor la vida y a la vez se prolonga. Y eso es verdad. Yo he experimentado eso porque yo, por ejemplo, en el caso mío, yo fui muy obediente a mis padres. Siempre lo consideré a ellos como lo número uno. Primero, después de Dios estaban mis padres. Aún siendo adulto, ya con varios años encima, para mí mis padres fueron lo número uno, lo primero. Yo pensaba primero en ellos antes que en mí mismo, porque tenía que recompensarlos a ellos y tenía que hacerles sentir que ellos merecían honra a su nombre, darle importancia al nombre de ellos, que cuando digan por ahí, por ejemplo, Don Colón Piña existió, que puedan decir un hombre de bien, de trabajo, un hombre que se pueda ver en su hijo hoy.
que digan Migdalia Bello, puedan decir lo mismo, pueden decir una mujer entregada, una mujer de servicio, de valores. Es decir, yo debo presentar en la sociedad lo que ellos eran realmente, porque sus enseñanzas deben ser parte de mi vida, porque lo hicieron para beneficio mío. Entonces, cada mandamiento trae ventajas, y yo doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido grandemente. No tengo dinero, Junior, gracias a Dios no tengo dinero, pero el dinero no es todo. Creo que la vida de principios, de valores, vale más que todo el dinero que el ser humano pueda tener. Entonces, el mandamiento de Dios, cuando son desobedecidos, traen castigos intrínsecos. Intrínseco quiere decir dentro del mismo mandamiento. De la desobediencia trae ese castigo. Aparte de que Dios le agrega un poquito más de castigo porque está desobedeciendo al Ser Supremo. Entonces Dios lo castiga. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. También plantea para aquellos que participan del cuerpo y sangre de Cristo indignamente en las iglesias el castigo, porque Dios castiga hasta con enfermedades, Dios castiga con debilidades y hasta con muerte. Dios puede matar a un ser humano físicamente y lo mata también espiritualmente cuando la persona es desobediente, se dedica pues a la desobediencia, es practicante del pecado, practicante de una vida incorrecta. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Jesucristo le dijo que antes de que, o sea, que su gente que cenaron con él, lo iban a negar y lo iban a traicionar, ¿qué señal vio Jesús que sospechaba tanto de Pedro como de Judas, entre otros? Bueno, en realidad había una profecía que indicaba que iban a herir al pastor y las ovejas se iban a dispersar. También una profecía que da pues allá Isaías, capítulo 53, plantea que Jesucristo tenga que ir con los inicuos, con los malos, en su muerte. Y había parte que indicaba que iba a ser entregado pues a los gentiles. Es decir, que no fue que él escogió o sospechó, no. Él escogió a Judas para cumplir el papel que él cumplió. Es decir, Judas era malo. Hay personas que tienen conductas que son irreversibles, que no vuelven hacia atrás. Ya esa persona no va a cambiar. Judas era una de esas personas. Por eso dice que era hijo del maligno, era del malo. Y Judas no iba a cambiar. Así que Cristo lo escoge a él como un discípulo, porque necesitaba tener un traidor, necesitaba tener un ladrón que por el dinero fuera el número uno, y él era un ladrón, era traidor. Todo traidor es ladrón. Si usted ve que alguien lo traiciona a usted, también es el ladrón. Cae en ese mismo sitio. Entonces Judas, pues traicionó a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata. Pero fue escogido para eso, porque Dios no va a poner un hombre bueno en una posición para que después cometa ese error. Pues sería entonces dañar al bueno, cuando es lo que está buscando, restaurar al malo para que sea bueno. Pedro no fue considerado nunca como una persona mala. Simplemente vivió una circunstancia donde el orgullo de Pedro lo llevó a la situación de negar al maestro, porque fue Pedro que se puso a decir, Jesús dijo, vamos a Jerusalén, me van a detener allí, me van a enjuiciar, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y entonces mencionó la profecía que dije antes, van a herir el pastor y las ovejas se van a dispersar. Entonces él dice, maestro, yo no voy a huir. Si tengo que morir contigo o ir a la cárcel contigo, yo voy. Jesús le dijo entonces a él, Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, me va a negar 3 veces. Y en efecto, así fue. Pero fue una manera de confrontar a Pedro, que a veces nosotros hablamos, como a veces decimos, sin pensarlo. No, porque yo soy esto, yo soy aquello. Yo no te niego, maestro. Ese es el orgullo de Pedro. Ese es el Pedro carnal, el Pedro hombre. Sin darse cuenta la realidad de la vida espiritual, contra quién estamos luchando, que estamos luchando contra Satanás, que es un ser maligno y con mucho poder, con mucha fuerza y con muchos conocimientos, que domina el mundo. En el cielo Satanás logró conquistar la 1/3 parte de los ángeles
y en el mundo tiene el mundo entero, exceptuando un grupito de personas que se han escapado, que somos los que hemos aceptado a Cristo, aquellos que realmente lo hemos hecho de verdad. Entonces, Pedro realmente se encontró con una situación producto de su orgullo, de su imperativo, que él siempre estaba de intruso, ¿verdad? Y dijo algo que Jesús dice, no, tú vas a negar. Porque también, imagínense que Pedro hubiese muerto juntamente con Jesucristo, hubiese crucificado allí, ¿a cuál de los dos la gente iba a adorar? Un buen trabajo Satanás hubiese hecho, porque automáticamente la gente iba a adorar más a Pedro como hombre que a Jesús. Y le era más importancia a Pedro que a Jesús, como hasta en la fecha, así es. La gente en realidad le da más importancia muchas veces a Pedro, porque está allá en la puerta, abriendo la puerta y cerrando la puerta. Cada vez que llega alguien le abre la puerta, y después, que eso es mentira, eso es aquí, eso fue el asunto del discurso que él dio el día de Pentecostés. Y con las dos llaves, la llave del bautismo y el Espíritu Santo, que ambos se manifestaron en ese día de Pentecostés. Vemos que a veces hay personas, o sea, hablamos hace un momento de la situación del mundo, hablamos de la guerra, pero en la Biblia habrá alguna señal de que falta una tercera guerra mundial. Hay una señal, hay un párrafo que hable quizás en parábola, que los que sí conocen la Biblia puedan entenderlo. La Biblia es un libro que puede ser entendible por todo ser humano, aún por aquella persona que tenga menos conocimientos, aún por aquel que no sabe leer, pero puede escuchar, puede entender perfectamente la Biblia, porque Dios ha hablado en un lenguaje entendible. Cuando Cristo habló en parábola, ya en Mateo capítulo 13, habló de varias parábolas allí, y los discípulos le dijeron, ¿por qué tú le hablas en parábolas a ellos? Y Jesús le dice, para que ellos no entiendan, para que el que ve no vea, el que oiga no entienda y se convierta y yo lo sane. Porque el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo desobediente, burlador de cierto punto, porque Dios hubiese tratado de muchas formas con ellos, había hecho tantos milagros que debía ser un pueblo que estuviese de rodillas continuamente. Sin embargo, fue todo lo contrario. Andaban más bien apartados. Entonces, cuando hablamos de guerra, Dios no ha planteado cuántas guerras van a existir. No estuvo en los planes de Dios decir esto. Simplemente el hombre es que hoy dice una tercera guerra mundial. Pero puede haber una tercera, puede haber una cuarta, puede haber una quinta. Ahora se habla de una tercera porque hay tantas armas químicas, armas nucleares, que si uno lo ve, realmente uno diría, bueno, en una guerra con tantas armas nucleares se acabaría el mundo. Pero no se acabaría, se acabaría una parte del mundo y seguiría. Y podría venir una cuarta guerra mundial, una quinta guerra mundial. En sí la Biblia no habla de cuántas guerras, simplemente habla de que vendrán guerras y rumores de guerras. Y ya hemos visto guerras y hay rumores de guerras. Pero no hay ese asunto de que cuántas guerras van a existir. No hay indicación en la palabra de Dios. Ahora, de que va a haber guerras, sí, como las que hay hoy en día. Me parece que en Apocalipsis, no recuerdo si dice 18, no recuerdo, que habla de que al final de tantas cosas que se van a cumplir, que está escrita en la Biblia, se habla de un terremoto, mega terremoto, nunca ha habido después de la creación del hombre. No entiendo. Bueno, el profeta Sofonías habla de que vendrá un terremoto donde dice que la tierra va a bailar como una choza, el término que usaban en ese tiempo, o como una mata de higo cuando está haciendo un viento fuerte, ¿verdad? Sí habrá un terremoto, se plantea que vendrá un terremoto antes de cuando Cristo venga, porque vendrá la resurrección. Pero eso no hay que tener ningún temor, será ya con la venida de Cristo que vendrá el terremoto final, que la presencia, la gloria del Señor en la tierra ya. No va a causar ningún daño, no es el fin de causar daño, el fin vendrá dentro del contexto de la resurrección entre los muertos. ¿Cuántos sepulcros van a tener que abrirse en ese momento? Son millones y millones de sepulcros van a abrir. Y entonces, porque tanto el que se va para el infierno va a resucitar como también el que va para la gloria. Pero no es que está indicado que tiene que haber un terremoto. Los geólogos actuales siempre hablan de terremotos, de las fallas que existen, ¿verdad? Que eso puede
hay posibilidad de un fuerte terremoto. Eso es bueno porque nos alerta y nos prepara para construir casas, para usted tomar medidas en caso de que pueda haber un terremoto, pero en sí no sabemos si habrá un terremoto mañana o si habrá entre 20 años o si realmente cuando Cristo venga entre 100 años. No sabemos cuándo vendrá un terremoto. Pero sí, la Biblia plantea que vendrán terremotos. Eso es parte de la profecía. Vendrán terremotos, como vienen guerras, como vienen, la maldad se va a multiplicar, como vendrán pestes, como vendrán hambrunas. Todo eso está profetizado, pero todo eso es consecuencia del desequilibrio que se produce en la misma naturaleza producto del hombre. Como por ejemplo, el hecho de que no tengamos una forestación fuerte. La fauna y la flora han desaparecido. Vemos el asunto de cómo la gente ha acabado con los ríos. Vemos la contaminación ambiental. Toda esta situación producen desequilibrios dentro de lo que es la creación de Dios, porque la creación de Dios está todo relacionado. El sol, la luna, la estrella, la planta, los animales, el hombre, los mares, todo está relacionado. La falta de cualquier cosa de esto produce un desequilibrio en el ecosistema y eso produce entonces situaciones. Por ejemplo, ¿por qué no llueve? Cuando está el polvo del desierto de Sahara. ¿Por qué no cae lluvia en ese momento? Porque el polvo impide que se formen las gotas de agua. Está ahí, el agua está ahí, pero está en vapor. No hay forma de cómo producirse entonces esta gota de agua, y si no se produce gota de agua no hay lluvia. Pero eso es producto del polvo del desierto de Sahara. Ahora, todo el tiempo ha existido ese polvo, pero ahora se ha incrementado más porque la misma situación geográfica, ¿verdad? del África en relación a nosotros, y los vientos que vienen de alisios que vienen de toda esa parte nos traen esa contaminación para acá y nos enferma los pulmones, enferma la piel, daña los productos. Es decir, que vemos cómo entonces una pequeña cosa causa tanto daño. Y eso es lo que ha pasado, que hemos destruido nuestro planeta, nuestro hábitat. Los mares, los ríos, las plantas, el ambiente en sentido general está contaminado. La cantidad de vehículos que tenemos echando carbonos por toda parte, destruyendo el ambiente. Y todo, lo plástico que usamos, todo eso destruye. Entonces, toda esa situación produce crisis en el sistema y entonces vienen enfermedades, viene el calor y vienen todos esos asuntos naturales que decimos, bueno, pues no podemos contra ellos. Pero es producto de que el hombre se ha desintegrado, se ha apartado del deber social, de la responsabilidad de construir un mundo bueno, un mundo sano, un mundo limpio, donde la paz, el amor sea parte fundamental y el bienestar común. Desde que tengo uso de razón, se dice, los cristianos, Cristo viene, Cristo vendrá. Sí, Jesús dijo que Él viene. Y vendrá, y siempre vamos a decir, está a la puerta de venir. Pero que lo que sucede, lo dijeron los discípulos a principio, en el primer siglo, ellos pensaban que Jesús venía. Los discípulos de Cristo, aún en el primer siglo, ni hubiesen pasado 50 años de la muerte de Cristo, y había una fiebre entre los cristianos que Cristo ya venía, que Cristo ya venía. El apóstol Pablo tuvo que escribir a los hermanos de Tesalónica y decirle que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En Jerusalén la iglesia comienza en el año 33 y ya a los pocos, una década quizás, ya estaban pensando que ya Jesús venía y comenzaron a vender todas las propiedades que tenían y a comer en las casas, adorando a Dios y comiendo. Hasta el grado que se comieron todo lo que tenían. Después vino una hambruna porque nadie tenía nada. Todo lo vendieron. Porque pensaban que Jesús dijo, vengo pronto, y ellos pensaban, ya va a venir. Pero Jesús también dijo que Él venía cuando el Evangelio sea predicado en el mundo entero. O sea que fue una mala interpretación de ellos. Y muchas veces el cristiano, con el deseo de que Cristo venga, porque el ser humano es haragán y hasta cierto punto malo, egoísta más que todo de malo. Cambiamos la palabra malo por egoísta. Yo quiero que Cristo venga hoy para yo no sufrir más, para no estar en este mundo malo. Quiero irme a la paz, a la armonía, a gozar en el cielo. Y no estoy mirando que hay 8,000 millones de habitantes que hay que predicar el Evangelio. Que si Cristo viene hoy, no van a salvarse 1,000 millones. Va a haber 7,000 millones por lo menos de perdidos actualmente, ¿verdad? Por lo menos, yo estoy solo poniendo 1,000 millones de salvados, que poniendo una cantidad muy, muy grande. Entonces,
El egoísmo me llevaría a decir que Cristo venga hoy, pero es porque yo sé que estoy salvo hoy y si Cristo viene hoy, yo voy a gozar, disfrutar la vida. Y los 7.000 millones que van para el infierno, no pienso en ellos. Entonces el cristianismo, ese fanatismo religioso también lleva a eso, que es una manera también de explotación, decir, Cristo ya viene, mete miedo a la gente, el ser humano no se convierte porque, más bien no se convierte porque lo que hace lo hace por el temor a que Cristo ya viene y no vaya al infierno. Entonces no hay una conversión, no hay una fe. Dios quiere que el ser humano pueda crear una fe limpia, sana, que realmente crea en Dios sin ningún tipo de engaño, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de situaciones que lo lleve a creer en Él sin creer realmente. Porque hay un motivo que lo dice, que cree más en el motivo que en Dios. Dios quiere que la gente sepa que Él existe, que Él es bueno, que Él nos creó, ¿verdad? Y que Él busca lo mejor para nosotros y que el hombre pueda decidir voluntariamente por ese convencimiento de creer en Dios y obedecer a Dios. Y entonces no es lo que se está haciendo. Por un lado hay mucha ignorancia, hay mucho fanatismo religioso, hay mucho temor, hay mucho egoísmo, y por eso la gente, usted oye que Cristo viene y no viene. Entonces hay un sector opositor, ¿verdad?, que plantea entonces, pero siempre dice que viene y no viene, él no viene nada, y se burlan de los cristianos, ¿verdad? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Él viene, pero es producto de una situación interna y muy personal, o interna de un grupo religioso, y no de una realidad que Dios realmente plantea. Pero Cristo vendrá y viene, y voy a decir lo mismo que dicen los demás, viene pronto, no sé cuánto, puede ser 1000 años, puede ser 500 años, puede ser 100 años, puede ser antes, yo no lo sé. Ahora, yo no me preocupo porque Cristo puede ser en una semana. Puede ser una semana, puede ser, bueno, en una semana no creo que vaya en una semana, porque hay profecías que tienen que cumplirse, y hay una profecía que no se han cumplido todavía. Hay unas que están en proceso de cumplimiento, pero hay profecías. Es lo que estaba diciendo al principio. Jesús dijo en Mateo 24:14, lo escribió Mateo, recitaba la palabra de Cristo, dice: y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Si los cristianos en el primer siglo hubiesen entendido eso, sabían que el evangelio tenía que llegar a todas partes. Ahora, ¿qué está sucediendo, Junior? Que esta tecnología hace que Cristo venga más rápido. Porque ahora nosotros estamos aquí en La Vega, ¿verdad? República Dominicana, y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Esto puede oírse en el mundo entero. Inclusive pueden haber personas que lo pueden traducir a otros idiomas y llegar a países que uno ni se imagina, porque a alguien le agrade el tema y pueden traducirlo al francés, al inglés, al mandarín, a otros idiomas, y entonces se puede expandir. Es decir, que los medios de comunicación de masa y las redes sociales están llevando a que Cristo pueda venir más pronto. No quiere decir que la gente se vaya a convertir, pero que el evangelio va a ser predicar a todas las naciones, y Dios quiere que llegue a toda persona para que nadie se pierda por ignorancia. El ser humano, se irá a ver alguna señal en el momento que Cristo se aproxime. Claro. ¿Qué tipo de señal Cristo podrá ver el ser humano? Sí, hay unos pasajes en la palabra de Dios que nos plantea en el libro de Mateo, capítulo 24 y también 25, ¿verdad? Habla de las trompetas. Cuando la Biblia habla de trompetas, no está hablando de un instrumento, no está hablando de un instrumento que se usa para cantos y cosas así, no. Está hablando de anunciar un acontecimiento que va a anunciar la venida de Cristo. Por ejemplo, vamos a tener, por un lado, hambre, pestes, vamos a tener lo que planteamos ahorita, guerras, y cuando esté cerca ahí, dice que es como cuando usted ve que las hojas de los árboles están nuevas, ¿verdad? Dice, el verano está cerca, porque la perdieron en invierno. Entonces, uno sabe que hay indicaciones. La desobediencia, la apostasía que existe hoy en día, nos dice que sí está muy cerca. No sabemos cuándo, porque repito, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es una forma figurada de hablar en relación a nosotros. Pero el hombre puede darse cuenta de que Jesús va a venir, y una de esas señales es esa,
la apostasía, la manifestación del hombre del pecado. Ahora mismo podemos decir nosotros que la manifestación del pecado está. El hombre hoy vive mirando más lo que es la desobediencia que la obediencia. El hombre ve lo malo como bueno, lo bueno como malo. Es decir, que hay una desobediencia total. Yo sí creo que estamos cerca, no sé cuándo, pero estamos cerca porque esa manifestación está. Y el apóstol Pablo dice, no vendrás, Cristo no vendrá, la segunda venida no vendrás, sino después que se cumpla la apostasía y la manifestación del hombre del pecado. Y el hombre del pecado está manifestado hoy. Cuando usted puede oír que la gente está diciendo, por ejemplo, que se plantea la muerte de un feto, un feto, que va a ser un ser humano, ¿verdad? Desde su concepción, un ser humano. Y la gente dice, no, eso hay que matarlo, porque es hijo, ese niño que nace va a ser hijo de su papá, porque el papá tuvo con la hija, o de su hermano, entonces va a ser hermano y tío, y qué cosa, etcétera, etcétera. Eso es inmoral, eso es incorrecto, porque es la vida de un ser humano. Ese ser humano, pregúntele después que esté grande si quería que lo mataran. A él no le importa si fue su papá, si fue su mamá. Que fue un acto incorrecto, sí. Un acto que debe ser castigado. Se castiga no a la criatura, sino a la persona que hizo el acto. Entonces, si el papá o el hermano embarazó a la hermana o a la hija, se le sanciona socialmente hablando a él con cárceles, ¿verdad? Pero la criatura debe ser protegida. Y no debe buscarse el aborto de ser humano bajo ninguna circunstancia. La vida del ser humano debe respetarse. Así como yo quisiera que respeten la mía, yo tengo que respetar la de aquellos que son inocentes, inclusive. Aquellos que no tienen la misma capacidad que tengo yo de vida, que no puedo protegerme, que puede protegerme, ellos no pueden protegerse. Entonces necesitamos pensar realmente en eso. Pastor, para nosotros es un placer que haya estado conversando. Y yo quiero que usted me le dé un mensaje a la población, porque vamos a seguir orientándolo a la gente, que sé que la población carece de orientación. Bueno, el placer también ha sido para mí poder venir con ustedes y estaremos dispuestos cuantas veces sea necesario poder estar con ustedes, poder llevar la palabra de Dios. Es lo que he hecho toda mi vida, desde la edad de 19 años. Dedicado completamente a predicar la palabra de Dios. Solamente eso es lo que hago, no hago más nada. Más que llevar la palabra y me encanta hablar la palabra de Dios, entender y ayudar al ser humano. Porque no solamente vemos la vida humana dentro del contexto social que vivimos, sino que vemos el futuro. Yo veo más el castigo del ser humano, un ser humano ir al infierno, porque el infierno es real, no es una invención, no es para meterle miedo a nadie. No es la comedia de Dante, no. Es la palabra de Dios que dice que hay un infierno. Lo que Dante haya dicho, ese gran escritor, filósofo griego, es importante en su obra La Comedia, pero lo que dice Cristo en la Biblia es la verdad. Hay un infierno. Y cuando yo pienso que alguien va a ir al infierno, que es eternamente, que nunca podrá salir de allí, porque el castigo en el infierno, la gente dice, ¿cómo es que un Dios de amor va a mandar a un ser humano al infierno para siempre, a sufrir eternamente? La respuesta es sencilla. ¿Por qué un ser humano no obedece a Dios, el que le creó y le dio todas las cosas? Cuando usted desobedece ante una dignidad, esa desobediencia ante esa dignidad lleva el castigo correspondiente. Por ejemplo, no es lo mismo que usted pidiéndole permiso a los militares, para que sea un asunto militar, no es lo mismo que usted a un raso le hable mal que hablarle a un general. No tiene el mismo castigo. No es lo mismo entonces hablarle al hombre y tratarlo al hombre como cualquier cosa que tratar a Dios como cualquier cosa. Por eso Dios da el castigo a nivel. Y el ser humano tiene una desventaja en este sentido, y es que nosotros somos tercera categoría. Dios está en la primera categoría, después están los ángeles, están ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y luego está el hombre. Y sucede que el querubín Satanás, que era Lucifer, desobedeció a Dios, y Dios lo castigó con el infierno, a él y a los ángeles que le obedecieron, que ya dijimos antes que fue una tercera parte
de los ángeles en el cielo. Y el infierno fue hecho para ellos, no para el hombre. Entonces, como el hombre fue engañado por Satanás, le obedeció a Satanás, entonces el hombre ha sido merecedor del mismo castigo, o sea, ir al mismo lugar. Por eso dice Mateo 25:41, que cuando el rey venga dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No era para el hombre, pero el hombre, al pecar y aliarse con Satanás y los demonios, automáticamente tendrá el mismo castigo. Entonces, yo creo que más que pensar cómo evitar el sufrimiento terrenal, hay que tratar de evitar el sufrimiento eterno, en el castigo eterno en el infierno. Y para eso hay que buscar a Jesucristo, que es el único que vino al mundo a morir para pagar por nuestros pecados. Él llevó en su carne propia el sufrimiento, el dolor, la paga necesaria para poder satisfacer a Dios y pagar la deuda ante Satanás de que el hombre le pertenecía por causa del pecado. Y con su muerte Él pagó y nos puede libertar del pecado y de la consecuencia del pecado, y así evitar no ir al infierno y más bien ir al cielo, que Dios nos ofrece un lugar en el cielo para vivir eternamente en el cielo. Así es que mi mensaje sería: no solamente que evitemos sufrir en la tierra, pero sí evitar sufrir en el infierno e ir al cielo con Cristo. Gracias.